Se ven el problemita que tenemos. Las hormigas están por todos sitios y pican duro, amigos. Por eso es que queremos tirar el producto para poder controlar esto y matarlas. Hola mis amigos de YouTube, una vez más Joe Pérez trayéndole otro video. En el día de hoy vamos a estar dialogando sobre los insectos, particularmente las hormigas que nos están invadiendo la grama. Así que vamos al mambo. Cuando regrese a la casa les voy a demostrar cómo se propaga el producto Bayer's, que es el que vamos a usar en el día de hoy para controlar las hormigas. Le voy a enseñar cómo calibrar el propagador, el spreader, como se dice en inglés, y entonces lo vamos a tirar. Vamos para la casa, les voy a enseñar ya breve. Ok, aquí está el producto que vamos a usar, es de la marca BioAdvance. Como ustedes verán en la etiqueta, es un Complete Insect Killer, o sea que mata la mayoría de los insectos. Y ya ustedes ven aquí están las hormigas, que este es el problemita que estamos teniendo en el patio. También tenemos los gusanos, garrapatas, están aquí piojos. En fin, el paquete en particular cubre 20.000 pies cuadrados. Nosotros tenemos casi 12.000, pero venden uno más pequeño que cubre unos 10.000 pies cuadrados. Aquí está la parte de atrás del producto. En la etiqueta siempre tienen en inglés, tienen español, y entonces le dice cómo usarlo. En esta parte aquí dice qué cosas mata. La cobertura, que ya dijimos que son 20.000 pies cuadrados. Esta bolsa grande, la bolsa más pequeña, cubre 10.000 pies cuadrados. ¿Dónde se debe usar? ¿Cuándo se debe usar? ¿Cuánto se debe usar? En esta parte que está aquí está los propagadores, que dependiendo de la marca que usted tiene, pues usted va a buscar, y entonces aquí están los settings o la calibración en la cual usted va a echar eso en su grama. Cuando leemos aquí, yo tengo un problema de hormigas, y entonces esto me está diciendo que derramemos 1 a 3 libras por cada 1.000 pies cuadrados. Si usted tiene otros insectos que ha visto, pues entonces puede aumentarlo a 2 a 3 libras. Este propagador, como ya ustedes ven, es de la marca Scott, es un Turf Builder Edge Guard. Eso significa que esto tiene un botón por la parte de atrás que nos va a permitir controlar lo que tiramos de producto en la acera con ese botoncito amarillo que ustedes ven ahí. ¿Okay? Cuando lo tiramos para la parte derecha y eso lo controla, no va a tirar el producto en la parte derecha. Eso significa que nos va a ayudar para que no caiga en la acera. Cuando usted tira el fertilizante, no quiere que el fertilizante caiga en la acera. Acuérdese que el hierro, cuando se moja, le va a producir unas marcas horribles brown, y no salen. Cuando usted va caminando en la grama, esta parte que está aquí va girando. Eso está conectado a las ruedas, y entonces sí va esparciendo. La calibración se abre de esta manera. Ese es el setting número 3. Si nosotros lo cambiamos al 15, se va a dar cuenta que va a abrir mucho más grande, y entonces así pues va a echar mucho más. En el caso de nosotros, una vez más, lo vamos a tener en el número 3, y así es menos.
por lo general los productos tienen las instrucciones ahí mismo, como verán al lado del botón del calibraje anaranjado tiene el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. La parte de abajo tiene lo que se dice on and off, o sea, como usted puede calibrar para que no tire para la parte de la derecha, como hablamos anteriormente sobre la cera, y para que tire en ambas direcciones. Vamos a echar el producto. No lo quiero ver completo porque lo único que necesito es un poco más de la mitad. Así, con mucho cuidado. Echando. Cuando ya le queda bien poquito y usted está terminado, vamos a hacer el happy dance, que es hacer un círculo y botar lo último. Este es el happy dance. Tienen un patio pequeño, pueden usar un producto como este. Este es de Terro Ant Killer, o sea, mata las hormigas también. Y la idea de esto es que esto es como un ziploc. Mira a ver si lo pueden ver aquí. Usted abre esta parte de aquí y esto tiene un montón de rotitos ahí dentro. Y lo único que usted va a hacer es coger, va a virar la bolsa al revés y la va a entonces esparcir sobre la montañita de los insectos, o en este caso hormigas. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Por favor, disculpen la música que está alrededor, están construyendo una casa aquí al lado. Si les gusta el video, denle like y suscríbase, denle a la campanita para que entonces los próximos videos les puedan llegar las notificaciones. Pásenla muy bien y hasta pronto. Hola mis amigos de YouTube, una vez más aquí Joe Pérez trayéndole otro video, cómo cuidar la grama San Agustín, en el segmento de... Hola mis amigos, aquí Joe Pérez nuevamente trayéndole otro video desde el estado del Sol, Florida. En este día vamos a estar hablando sobre cómo controlar insectos en la grama, particularmente las hormigas. Regarlo en su grama, ¿ok? Que todo producto va a ser tirado en la grama a través de la medida de 1000 pies. Al regresar a la casa le voy a enseñar. Al regresar a la casa le voy a enseñar cómo preparar el propagador, o sea, el spreader, dependiendo del que usted tiene. Vamos a usar en la parte de atrás de la bolsa, tiene unos settings que le va a decir cuánto libraje le va a echar
Cuando regresemos a la casa, le voy a enseñar cómo propagar el producto Bayers para controlar las hormigas y otros insectos. Este producto se puede comprar en las tiendas grandes. Todo lo que vamos a hablar en este... No regal el producto de Bayers para controlar las hormigas. Le voy a enseñar cómo se aplica el producto Bayers. Eso lo compré en una de las tiendas grandes. Es bien fácil. Bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Por favor, disculpen la música que está alrededor. Están construyendo una casa aquí al lado. Por favor, si les gusta el video, denle like y suscríbase. Denle a la campanita para que entonces los próximos videos les puedan llegar las notificaciones. Pásenla muy bien y hasta pronto. Amigos, en el próximo video vamos a estar recortando la grama. Ya va 1,1. Amigos, en el próximo video vamos a estar compartiendo con ustedes. Amigos, en el próximo video vamos a estar compartiendo con ustedes una aplicación para mejorar. Amigos, gracias por compartir una vez más su sintonía. En el próximo video vamos a aplicar un producto contra el moho en la grama. Hasta pronto. Este es el servidor Joe Pérez. Vamos al Mambo Production. Le dice hasta pronto amigos. Esto fue una producción de Joe Pérez y Vamos al Mambo Production. Que la pasen bien y quédense en